En este rush literario tenemos a un hombre que ha escuchado muchas conversaciones, que tiene diálogos incesantes con la literatura y con la cultura colombiana. Él es Eric Duncan, desde Santa Marta, haciendo señales literarias que son atemporales, conversaciones que se quedan en la memoria. Y Eric Duncan hoy nos acompaña en el Rush Literario desde el marco de la Filbo 2025. Eric, bienvenido a nuestro canal, que es un canal para creadores, para escritores en formación, amantes de la lectura. En todos nuestros talleres y espacios, siempre las entrevistas que hacemos son el insumo fundamental para que entremos y nos sumerjamos en la literatura colombiana. Así que muy bienvenido, porque seguramente el entrevistador, hoy entrevistado, nos dará señales para seguir buscando, ¿cierto?, la cultura, la literatura, el periodismo cultural como una forma de conocimiento, como una manera de comprendernos un poco mejor. Eric, quisiera que comenzáramos con esa primera etapa de la infancia, cómo se va construyendo ese gusto por la conversación, por la palabra, el diálogo. Una de las cosas que uno más disfruta es cuando haces la pregunta precisa, contundente, y uno ve cómo se desata el personaje, el entrevistado. Cuéntanos cómo es esa primera infancia sobre la palabra, la oralidad, la cultura que te vaya a formar para lo que vendrá después. Bueno, primero que todo, William, gracias por la invitación. Un placer conversar contigo acá en tu espacio. Un gran conversador como tú, amante de la literatura, las letras, la cultura en general. Pues yo creo que mi caso es bien curioso, ¿no? Es el caso del niño que se queda siempre oyendo las conversaciones de los mayores hasta tarde, escuchando qué dice, pegándose a las frases, a los modismos, a las historias, y de ahí en adelante un proceso en la adolescencia también marcado por esa búsqueda de referentes y de historias, ¿no? Yo recuerdo lecturas que tuve siendo un adolescente de ese cronista que pudo impactar a mi generación en su momento, como era Ernesto Macaulay, en sus crónicas audiovisuales y sus crónicas en prensa escrita también. Creo que era una figura tutelar para muchos de los que hoy en día hacemos esto. Y bueno, en mi caso creo que la lectura siempre estuvo presente. Recuerdo, tengo imágenes de mi mamá leyéndome cuentos, los cuentos clásicos de los hermanos Grimm desde pequeño, inventando ahí historias para relatarnos, para contarnos. También recuerdo una búsqueda de autores de literatura infantil, estando yo en cuarto o quinto de primaria, William, que me sentaba en el recreo. A veces muchos niños estaban corriendo por ahí y yo cogía un libro de esos de La Torre de Papel, no sé si te acuerdas. La Torre Amarilla. La Torre Amarilla, entonces, la Torre Azul. Me quedaba ahí yo todo el recreo leyendo esas historias y me transportaba a esos relatos, a esos paisajes. Bueno, yo creo que sin saberlo pareciera que uno se va encontrando con su destino desde pequeño. De pelado, en esas tardes o en esas mañanas caribes de Santa Marta, ¿recordás alguna conversación? Incluso porque hay conversaciones donde uno lo que hace es parar la oreja, como decimos. No siempre la conversación es alguien habla, responde, el otro mantiene la interlocución, sino que hay conversaciones de oído. Yo creo que ser caribe también es afinar el oído para los sonidos, las músicas. ¿Qué recuerdas de pelado en esa educación por la voz, por el sonido, conversaciones que se te quedaran en el corazón y como formando lo que vendría después? No sé, los profes, las señoras del barrio, tu misma familia. Sí, es curioso eso que dices, porque en la costa hay una musicalidad muy presente en las conversaciones, ¿no? Entonces, pues recuerdo salidas con mi abuela, transitando la ciudad, cómo había un comadreo entre ellas y otras mujeres contemporáneas suyas. Entonces la veía en la cuadra y le decían: Chepa, ¿cómo estás? Y ella saludaba
Creo que ese tipo de ritualística se ha ido perdiendo, que al mismo tiempo le va dando a uno como un marco de relacionamiento con los demás, una posibilidad de relacionarse con los demás de otra manera, un poco más cercana, que yo creo que ha estado presente en todo lo que hago hoy en día. Y en cuanto a las conversaciones y todo eso que tú dices, pues la verdad siempre estuvo presente. Una de las cosas que más recuerdo de mi mamá era la conversación permanente con ella sobre temas de todo tipo. Nunca hubo un tema vedado con ella, siempre hubo una apertura total. Y como esa tendencia de ella a regalarnos historias, cuentos. Entonces recuerdo unos formatos de cuentos que nos regalaba ilustrados, con todas esas historias que te estoy contando, ¿no? Los cuentos de los hermanos Grimm, cuentos clásicos de la literatura. Y bueno, no sé, creería que el hecho de estar uno al pie del mar todo el tiempo lo predispone de otra manera a las cosas, ¿no? Es como si... Yo sé que otros autores lo han dicho, otras personas lo han dicho, el mismo Juan Gosaín lo dijo y yo lo repito en este momento. El hecho de que tú estés frente al mar, eso te hace enfrentarte a una horizontalidad de las cosas. Como que no tienes necesariamente algo que te tape ahí, que dé cierta verticalidad. Y tienes de alguna manera una conversación con el infinito, pensaría yo. Eso desata la imaginación un poco también. La radio, por ejemplo, Eric, la radio, las emisoras, incluso esa cultura, la estética del pick-up, tener también la música, siempre la música de los viejos, del mundo vallenato clásico, la salsa. Tal vez crees que también quedaron resonancias y ecualizaste un poco esos niveles para lo que ahora conversas y lo que te llega de otra manera en este momento. Pues mira tú que eso es curioso, William, porque mi papá, por ejemplo, nunca fue un tipo de estar escuchando mucho en vallenato. Yo lo recuerdo a él en las noches escuchando eso que llamamos soft rock. Todo ese rock clásico, una época de Airplay, sí. Y anterior a eso, bueno, pues los Bee Gees, sí. Los Beatles. Entonces yo por un lado tuve esa tendencia de él medio melancólica, que la tienen muchas personas en el Caribe. Lo que pasa es que siempre usualmente se pinta más como el lado del vallenato y el folclórico. Pero existe el costeño y el samario que se quedaba hasta tarde escuchando rock en otras épocas, estudiando. Y eso en el caso de él. Y en el caso de mi mamá hubo una influencia grande que tenía que ver como con la música de plancha. Eso que llaman hoy música de plancha a ella le encantaba, ¿no? Leonardo Fabio, claro. Rafael, los españoles. Sí, exactamente. Incluso colombianos que claro. Hicieron parte de esa época, claro, como Raúl Santi. Claro, Raúl Santi. Y una generación que disfrutó mucho eso que se llama el Club del Clan. Exacto. Donde aparecía Harold, Vicky, Christopher, el mismo Raúl Santi. Ella se sabía todas esas Vicky, canciones. Claudia de Colombia. Claudia, ¿no? Colombia. Y por otro lado ella pues también tenía una tendencia a escuchar los vallenatos muy viejos. De Escalona, por ejemplo. Ah, hermoso. Tenía toda esa colección de Bovea interpretando claro. Escalona, Alejo Durán, las pocas grabaciones que quedaron de Alejo Durán. Entonces eso te va creando un marco musical, como la música de la vida de uno. ¿Qué tenían en tu casa? Tocadisco, grabadora, radiolita, equipo de sonido. O sea, imagínate el niño que está buscando señales literarias, señales musicales en este caso, señales sonoras. Sí. ¿Qué había de aparatos como para hacer sonar y que te llegaran señales? Pues lo primero que recuerdo es un tocadiscos, un gran tocadisco con acetatos, una cantidad de acetatos, una colección de acetatos, donde había esa música que te estoy comentando. También habían vallenatos como esa época de los Zuleta cuando acompañan a García Márquez, ese álbum del Nobel, sí. Por ejemplo, lo recuerdo. La música del Joe Arroyo también estuvo presente. Y luego, bueno, supongo que como muchas familias y personas empezamos a vivir la transición hacia otro tipo de cosas, ¿no? El CD. Pero pensaría que el fondo musical siempre estuvo presente, más allá del cambio de formato. Vos que sos un escritor que trabaja mucho la identidad, los matices culturales,
A mí me gustaría mucho que nos contaras, por ejemplo, qué matices hacen, digamos, especiales a un samario de un barranquillero, de un cartagenero, de un guajiro, incluso es muy interesante que en esta colombianidad, estos países que somos en Colombia tan diversos, haya también una costeñidad de sabana, Claro. de río. Claro. Entonces me interesa mucho que para los procesos de creación y de cómo leernos en la literatura colombiana nos contés como esos matices que has encontrado en las distintas formas de la costeñidad y que seguramente en tus crónicas, en tus relatos, las observaciones has descubierto. ¿Qué tiene un samario? ¿Cuál es el son, las señales estéticas, culturales de un samario frente a todo ese litoral caribe tan vasto, Eric? Las señales que se tiene como samario. Pues mira tú que cuando se ha hablado del samario históricamente, esos textos de los cronistas de Indias destacan una personalidad de un tipo, pues un tipo de ser, de persona que es como tranquila, amorosa por el gozo colectivo, que le gusta disfrutar, le gusta estar con los amigos, pero que tampoco es violenta. Por ejemplo, esos textos de los cronistas de Indias dicen que el samario implementó la dejadez como forma de resistencia. No hubo tanto una actitud bélica de confrontarse a autoridades, muy poco, sino más bien cierta dejadez, si se quiere. Yo creería que el espíritu samario, y es algo que siento que estaba en mi familia y en mí, es como algo que está a medio camino entre la alegría, la tranquilidad y la nostalgia. Creo que la nostalgia siempre está muy presente. O sea que no hay ese jolgorio barranquillero, o de pronto el samario también agarra las señales carnavalescas del barranquillero, sí, claro, también sí las hay, se despiertan, ¿no? Claro, sí las hay. De hecho, ese carnaval de Barranquilla que se desarrolla y se atomiza en Barranquilla, no nace como tal en Barranquilla, tiene sus orígenes en Ciénaga y en Santa Marta, y esa gente que va migrando hacia Barranquilla y se lleva las costumbres y lo monta allá. Pero entonces, claro que sí estuvo presente ese goce colectivo en Santa Marta, siempre. Ahorita hablaste, yo diría, de dos maestros fundacionales de nuestra identidad caribe y también como de una refundación de la colombianidad, que son Macaulay, Ernesto Macaulay y nuestro gran hermano que también viene del periodismo, ¿cierto? Nuestro, incluso que estuvo en el canal RCN, en otras, Juan Gozaín, y que recuperó mucho, digamos, como las historias de los pequeños pueblos costeños, más allá de las capitales. ¿Cuáles fueron, digamos, esos maestros, ese paisaje caribe de lecturas, las señales literarias que recibiste cuando ya estabas en el colegio y eras un pelado que ya estaba buscando la ruta para lo que vendría después? Pues mira tú que yo andaba en el colegio con una mochila y siempre con un libro de García Márquez usualmente. En esa época leía bastante a García Márquez en el colegio. Pero luego de él, pues, obviamente empezaron a llegar autores más contemporáneos, ¿no? El mismo Macaulay, Ramón Illán Vaca, que fue amigo mío después. Recuerdo que lo vi la primera vez en televisión sin saber que estaba viendo un autor que iba a ser gran amigo mío. Y bueno, ya desapareció, creo que poco a poco se convierte en una leyenda literaria. Total, me fui nutriendo como de intereses primero de autores del Caribe y leía muchos. Leía a Luis Carlos López también, claro, la poesía del Tuerto López, leía a Raúl Gómez Hattin en su momento, algunas autoras también como Meira del Mar. Y bueno, pues necesariamente el horizonte se va expandiendo poco a poco, ¿no? Y empieza a llegar gente de otras latitudes, otros autores. Ya en la juventud, por ahí a los 15 años, ¿de qué te gustaba conversar? ¿En dónde se conversa? Una de las fiestas, yo creo que se celebra en tu trabajo literario y el periodismo cultural, es cuando Señal Literaria sale
a lo urbano, a las calles, y ahí hay unos matices, unos colores, el sol, el paisaje, el diseño del paisaje es bien importante cuando conversas en esos escenarios. Recordemos al pelado de 15 años qué estaba conversando, en dónde conversaba, con quiénes te gustaba conversar, para que veamos también que hay otro color en el diálogo, según el lugar, según la hora, ahí se conversa otra cosa. Pues la verdad es que eso sí fue una cosa un poco extraña en mi caso, porque claro, se sabe que el ejercicio de la lectura es solitario, pero yo en el colegio me sentía también un poco solitario en esas cosas. Creo que esos temas necesariamente no es que tuviera muchos compañeros para conversar de esas cosas, no, me sentía un poco solo en eso. Entonces encontraba más bien personas que podían ser mis interlocutores en otras edades. Eso fue lo que me pasó bastante. Entonces, claro, obviamente conversaba mucho con la gente en mi casa, con mi papá, sobre todas esas historias que te cuento, pero también necesariamente como que familiares, otros amigos que empezaron a llegar por ahí por la vida y tenían otros intereses, con ellos podía conversar sobre esas cosas, pero no es que me sintiera necesariamente identificado con mi generación, ¿no? Puede que eso me haga un espíritu viejo en ese momento. Alguien de 15, 16, 17 años pensando en otras cosas. Entonces no me sentí particularmente identificado con la gente de mi edad en ese momento, no. Creo que los diálogos interesantes que tenía en esa época siempre eran con personas mayores, que podían brindarme otras perspectivas musicales, podían hablarme de literatura o de lo que pasaba en el país. Entonces por ahí pasaban esas conversaciones. ¿Qué fue lo primero, Eric, que empezaste a escribir? La necesidad de contar lo que te entraba por el oído, por la visión, esa sensibilidad se convierte en escritura. ¿Con qué? ¿A partir de qué? La conversación de la soledad que da la escritura, ¿con qué fue? ¿Por dónde empezó? Pues es que uno creería que en la vida tiene conversaciones inocentes, pero no es tan así. A veces uno tiene una conversación hoy que lo va a influenciar el día de mañana. Recuerdo una tarde, una vez en Santa Marta, cuando yo cojo una revista. En ese momento era la vieja revista Semana, cuando era una buena revista, ¿no? Ajá. Muy completa. Sí. Y me encuentro todo un dossier de lo que fue el exterminio de la Unión Patriótica. Yo con 15, 16 años no conocía esa historia. Entonces mi papá, que estaba al lado, coge la revista y me dice: ah, esa es la historia del partido que exterminaron totalmente. A mí me quedó sonando la cosa. Y es algo raro porque se va encontrando uno después textos y cosas que lo buscan a uno. Entonces, así mismo me empezaron a llegar grandes reportajes periodísticos de la época, por ejemplo, de las masacres paramilitares, la violencia, las guerrillas, y eso marcó en un tiempo mi interés como el derrotero por lo que yo me inclinaba. Y en ese mismo sentido lo que yo empecé a publicar en prensa fue sobre esas cosas. Mi primer texto en El Espectador hace como unos 10 años, que lo publicó Jorge Cardona, ese gran editor que tuvo El Espectador, fue una crónica larga sobre Jaime Bateman Cayón, que pues documenté bastante con archivo y conversando con algunas personas mayores que conocía de Santa Marta. Entonces, pues es paradójico, pero las conversaciones que uno tiene hoy, así sea con familiares o lo que sea, lo terminan determinando el día de mañana. La primera vez que me enteré sobre ese nombre, Jaime Bateman, era por un tío abuelo que también era un tipo muy solitario en Santa Marta, casi no tenía amigos y con quién hablar. Y cuando iba a la casa empezaba a sacar toda esa historia. Entonces en una tarde empezó a hablar de un tipo que se había accidentado en una avioneta y que pudo haber sido importante en el presente del país en ese momento, sin saber yo que todas esas historias me iban a interesar a mí después para recontarlas desde otro ángulo, que fue lo que pasó. Y en esos gustos por lo escrito, esas gacetas literarias, las lecturas que a veces salían en los diarios, ¿cuáles son de pronto esos alimentos espirituales que te va a dar el periodismo cultural, además de Macauslan, además de
de la literatura que ya te había llegado, con Gozaín, el periodismo cultural de la revista y del periódico, que va a ser tan importante para toda esta etapa de tu vida, ¿de dónde lo fuiste sacando? Tal vez te llegaba alguna revista o periódico de otra parte. ¿Qué referentes tuviste? Pues no, fíjate que yo siempre fui como muy curioso en buscar historias, cronistas, y ahí poco a poco, sin saber, me los iba topando. Entonces me encontré, cuando Leila Guerriero no era tan conocida, ese texto de Día al rastro en los huesos. ¿Te acuerdas de ese texto con el que ganó el premio Cemex? Que son como 18 páginas en la que reconstruye a partir de una búsqueda la historia de los desaparecidos en Argentina. Ajá. Y con Leila Guerriero pues se abren otra cantidad de posibilidades, ¿no? Como Juan Villoro, todos estos cronistas Caparrós. del sur como Caparrós, el mismo Rodrigo Fresán en sus textos periodísticos, hasta Roberto Bolaño escribió en una época crónicas. Y de ahí a otros como los textos de no ficción de Ribeiro, mejor dicho, pues se le abre a uno el horizonte de lecturas totalmente. Si fueras a hacer un cóctel o una especie de texto tuyo con un poco de ellos, ¿qué pondrías de uno? ¿Qué pondrías del otro? Ahí mencionaste varios y yo también tengo amores compartidos. Bueno, te digo que yo siento muchos amores o señales de amor similares a las tuyas. Me siento muy cercano a esas señales y pasiones, porque dijiste, por ejemplo, Villoro, Leila, Caparrós, Fresán. Ese texto, ¿cómo quedaría con esa gente? Ahora recuerdo el ornitorrinco de la prosa de Villoro, precisamente, que estoy seguro que está en tu paladar de cronista. ¿Cómo quedaría un texto de Eric Duncan con esos matices de estos magos de la narración de no ficción? Esa pregunta está difícil. Un poquito de aquí, ¿cómo te gustaría preparar el texto? Decía el mismo Villoro que la crónica era el ornitorrinco de la prosa. Entonces, ¿cómo te quedaría tu ornitorrinco? Pues yo creo, rescatando un poco de cada uno, el caso de Villoro, lo más importante es el arte de desplazar la mirada, ver las cosas desde otra óptica distinta. Eso cogería de él. De Leila cogería la capacidad de ensayar y ensayar y ensayar un texto hasta que le suene a uno bien. Eso que hace con el texto de Nicanor Parra, que escribe 70 versiones. En el plano americano. Exactamente, hasta que quede bien. La mirada, por ejemplo, de Rodrigo Fresán en cuanto al conocimiento tan de fondo, ¿no?, de lo que es la literatura. Es un tipo realmente muy enamorado de las cosas. Como el arte de enamorarse de las cosas, creo que es lo que yo tendría de él. Y por ejemplo, de Ribeiro destacaría como esa capacidad de hacer argumentos que a nadie se le ha pasado por la cabeza. Eso de tú pensar, mejor dicho, la capacidad de pensar en lo que nadie piensa, ver las cosas de una manera disruptiva que puede rayar incluso con la locura en algunos momentos. Yo creería que por ahí habría un buen cóctel. Bueno, pensemos que estamos en un barcito, en una cantina, en un lugar con alcoholes hermanos, haciéndole señales a la belleza. En esa mesita, ¿a quién invitarías? Y hagamos una reunión como si estuviéramos en la catedral, a lo Vargas Llosa. Tenemos una mesita como para 4 y de pronto la podemos unir a otra. Vas a tener una conversación. ¿A quiénes, además de estos, traerías y qué te gustaría escuchar? Esa conversación que tendría como con los muertos, ¿no? Con las Con los voces muertos, sí, y con presencias los muertos. de otros Yo ámbitos. traería a Roberto Bolaño necesariamente. Traería a Roberto Bolaño y lo escucharía hablando Pongámoslo acá. del arte de Una escribir mesita. desde la incomodidad total, ¿no? El hecho de que tú, mejor dicho, Sí. escribas contra viento y marea, Sí. y con la nula posibilidad de ser alguien. Traería también, entre todos esos, a Silvia Plath, tal vez. Porque a la maestra Silvia Plath. Bueno, porque creo que hay pocas personas
escritoras que tuvieron esa capacidad como de mirar tan hondo en los pesares, en los dolores, ¿no? Y contarlos sin ninguna pretensión necesariamente. Tenemos más sillas. Creo que la tendría ella. Tendría García Márquez también, Claro, necesariamente, claro. García Márquez. El arte de contar, creo que él, pues mejor dicho, un maestro. Fabular, la magia de la palabra. La magia, totalmente. El man. Tendría, no sé, a Virginia Woolf, también la tendría. De pronto a Emily Dickinson. Yo creo que por ahí iría la cosa. Muchas señales para conversar con las voces, con las presencias que nos invitan a que la conversación no se agote, Eric. Ahora me gustaría mucho que nos contaras si has pensado en un método para crear, para estructurar, para mirar, para observar, escribir crónica, relato a partir de la realidad de los personajes. ¿Crees que hay un método Duncan, incluso que lo pudiéramos patentar y decir, este es el método Duncan para mirar, para observar, para estar ahí, para escribir? ¿Has sido de pronto siendo consciente de lo que debe tener un texto tuyo? Pues mira que yo así, en ese punto sí he ido a contracorriente con los dictámenes de algunos maestros, ¿no? García Márquez decía que mejor no grabar porque la grabadora no tenía corazón. En mi caso, pues yo sí, la verdad, he echado mano de la grabadora y de esas cosas, porque me gusta más concentrarme en otras cosas, en la conversación, en ciertos detalles. Entonces yo lo que hago básicamente es compartir con la gente, hablar como si fuéramos viejos amigos, que es la crónica, por ejemplo, de los lustrabotas en el Parque Santander. Y así estaban, bueno, a mí me llamaron para escribir un texto de los lustrabotas, porque luego de la pandemia se empezaron a desaparecer. En el Parque Santander había unos 30 y quedaron 4. Entonces yo estuve yendo como por 3 meses a conversar con ellos, ¿no? Tomaba tinto ahí, compartía con ellos hasta tarde, hasta que bajaban bandera y se iban. Creo que el enfoque principal de esa interacción es la humanidad, un interés genuino en nosotros. Eso básicamente. ¿Qué aprendiste de esas conversaciones y de esas estadías en el Parque Santander? ¿Hubo algo, una manera de ver, una manera especial de algo? Porque en 3 meses seguro te transformas y salís con otras ideas del mundo que no tenías antes, incluso para los nuevos textos, ni siquiera solo para esa crónica. ¿Qué te llevaste de esos meses? Pues gente muy interesante que no necesariamente son interesantes para los demás. Pues todos sabemos que los lustrabotas están ahí, pero tanto los lustrabotas como cualquiera somos o constituyen un cuerpo como el anonimato en la ciudad, gente que no es muy interesante para nosotros. ¿Qué puede tener una persona como un lustrabota interesante para contar? ¿Y por qué no fijamos en él? ¿Por qué no se puede fijar uno en ellos? ¿O por qué no pensar que una persona anónima como ellos, es igual de importante a alguien famoso y reconocido? No, como la frase de Joseph Mitchell, que yo cito varias veces en el libro, que es la gente que no es conocida, bueno, la gente anónima es tan importante como usted, quien quiera que sea usted. Entonces, eso, y bueno, el hecho de uno saber que en la medida en la que interactúa con la gente pasan cosas en la vida de ellos y de uno, no. Pueden hacer una amistad, o como me pasó a mí en esa historia, que uno de los personajes muere, uno de los protagonistas muere en el transcurso de la escritura. Hasta la muerte está presente en la escritura de esos textos. Danos más señales de este libro de crónicas del que hace referencia Eric, para que descubramos más del panorama de tus temas y del método Duncan. Pues este es un libro de textos publicados en prensa todos estos años, desde que yo tenía 24 prácticamente. Es como un libro misceláneo de textos de diversa índole. Hay crónicas de personajes urbanos como los lustrabotas o el general Sandúa, que es el personaje de la portada, que era un habitante de calle mayor de edad
pues mayor, que digo, que se vestía como general y lo que quería era ser recordado como el santo de la paz. Era muy curioso porque lo buscaban todos los políticos de todos los partidos para tomarse fotos con él. Lo utilizaban para sus propósitos políticos y al mismo tiempo él tenía como cierta autoridad sobre lo que pasó, sobre los otros habitantes de calle en cuanto a respaldarlos. Por ejemplo, si llegaba la policía y sacaba a cualquier habitante de calle de ahí las bancas y los despertaba, y el general Sandú andaba por ahí, a veces increpaba a la policía y le ponían oído. Hay personajes de todo tipo, hay otra zona de esos textos que son gente que se murió en la víspera de acontecimientos políticos. Entonces hay textos sobre Pizarro, sobre el mismo Weizmann, está la muerte de Galán contada desde Santa Marta, hay una mirada del Che visto por escritores de la época. Y otra parte del libro tiene que ver con autores, gente que yo conocí o que no necesariamente conocí y están contadas de otra manera. Está Ramón Illán Vaca caminando por las calles de Barranquilla contando las historias de sus libros. Está un amigo mío que falleció hace poco, Karim Ghanem, editor del Malpensante y del Informe de la Comisión de la Verdad, un texto que salió en Cambio. Está Gabriel Escorcia Gravini, el autor de La miseria humana, ese poema que terminó convertido en vallenato, que es una indagación un poco a esa búsqueda de él, en conversación con algunas personas en soledad. Entonces por ahí pasan muchos personajes de todo tipo, ¿no? Hablaste del vallenato, ¿y cuál sería tu vallenato crónica, tu vallenato relato, tu vallenato que te devuelve, digamos, el oído del niño, del adolescente? Porque no dejaría pasar por nada del mundo un homenaje a la música de los juglares, que también le ayuda a uno a comprender de dónde viene. Yo creería que un vallenato como Alicia Dorada. No, son vallenatos así de esa época que marcaron tanto y que tú los escuchas al principio y parece que te invitan a disfrutar, pero detrás de ellos hay una historia triste, claro. Porque Alicia Dorada es un canto fúnebre que escribe Juancho Polo Valencia a su esposa, le canta y se lo compone en el cementerio, en Flores de María. Yo creería que ese vallenato es como el que me transporta a mí. Del recuerdo. Bueno, y hablando de Alicia Dorada, el amor. ¿Cómo es la mirada que de pronto las señales del amor, del deseo, que fuiste también configurando? Porque obviamente hay deseo no solamente del cuerpo, sino también la pasión y el deseo por las cosas, inclusive de la ciudad, de Bogotá, por ejemplo. El amor y el deseo, las pasiones que te va a dar la ciudad. Ahora hablabas del Parque Santander, por ejemplo. Hablemos de eso, cómo funciona tu señal para el deseo y para la pasión, para la sensualidad, si eso aparece también en tus textos. Pues es que bueno, el hecho de vivir uno en una ciudad tan grande como Bogotá hace que se le reconfigure la mirada de las cosas, ¿no? Es una ciudad en la que cabemos todos y todas las posibilidades del amor son posibles. Entonces yo creo que eso coincide con esa horizontalidad de las cosas, de la vida, ese pensamiento del amor que creo que lo complementé aquí en esta ciudad. Es como una ciudad que se complementó de alguna manera con lo que yo venía ya haciendo y con mi pasado en Santa Marta, con esa horizontalidad de las cosas. Creo que en Bogotá se vive eso en términos espirituales y conceptuales en algunas cosas como en el amor. Pero la pasión y el deseo no es que yo los exprese tácitamente o enfáticamente en mis textos. Yo creo que más allá de contarlos, lo más importante es que se sienta la pasión en la escritura con la que fueron escritos. En esa medida creo que siempre algo queda y la gente se da cuenta. ¿Cómo construyes el comienzo y el cierre? Que incluso me gustaría mucho que lo habláramos también para la entrevista ya en este otro segmento, pero para cerrar el proceso de creación, Eric, me interesa mucho que en este pensar en rojo que construimos en nuestros talleres y en las entrevistas, para que las conversaciones se conviertan también en diálogos memorables que inviten a crear.
esta entrevista, esta conversación, la conocerán otros, la escucharán con la intención de que potencie y estimule búsquedas creativas. ¿Cómo trabajas el inicio y el cierre de esta narrativa de no ficción? ¿Cómo haces que haya, digamos, como una conversación y no una fractura entre el comenzar y el cerrar un texto? Pues te voy a dar un ejemplo concreto, una crónica que yo escribí el año pasado sobre los húngaros que jugaron en el Unión Magdalena. El Unión Magdalena, el equipo de Santa Marta, tuvo una época en la que jugaron 11 húngaros, 10 húngaros en el equipo. Y se perdieron. ¿Qué época fue esa, Eric? Por ahí de 50 y pico. Y se perdieron con el tiempo, nadie supo qué pasó. Uno de los húngaros fue un tipo que estuvo en una final de la Copa Mundial y la perdieron contra la Italia de Mussolini, la Italia del fascismo. Entonces, ese texto yo lo comienzo diciendo: en la foto se ven 10 húngaros de pie, sus nombres eran tal. Nadie sabe qué pasó con estos personajes con el tiempo y ya no hay casi testigos. Creo que uno a lo que debe apelar en la escritura de una crónica es a como era al principio, que la gente se pregunte, ¿en verdad qué pasó con esta gente? Vamos a leer a ver qué pasó. Entonces, a mí no me da miedo dividir un texto, partirlo, si es necesario, con las 3 estrellas, porque soy consciente de que las historias tienen sus cuartos secretos, que se van comunicando entre sí. Entonces eso no me da miedo. Creería que la parte de la apertura y la parte del cierre, en la que deja uno alguna imagen contundente, en ese texto, por ejemplo, al final yo digo que ese jugador del que te hablo, que estuvo en la final, murió finalmente en su tierra, muy lejos de Santa Marta, con un honor un poco secreto, pero todavía seguía siendo pensado en la ciudad. Y dejas como viva todavía la historia, no se agota. Exactamente, no se agota. Y una entrevista en el método Duncan, ¿cómo debería de comenzar? ¿Cómo te gusta que termine? Y si dejas que pasen cosas que no están bajo el cálculo, ni en la producción, ni en el guión. A mí me encanta que hablemos en este segmento de eso, del arte de hacer entrevistas, y especialmente en ese intro y en ese cierre. Pues es que yo creo que el arte de conversar pasa también por el arte de escuchar. Entonces yo a los autores y a la gente con la que converso siempre les doy la posibilidad de que hablen, de que se explayen si quieren. Y trato de conocer bien a la persona, ¿no? Leer sobre quién es, leer en la medida de lo posible lo que alcance. Sí. Si es un autor, leer su obra o algunas novelas. Si es una persona de la calle que no necesariamente sea un autor o lo que sea, pues conversar con esa persona a fondo, escucharlo. Entonces eso, y estar pendiente de las preguntas. El diálogo es como un río, una pregunta te lleva a otra, te va guiando por el camino, ¿no? Y claro que pasan cosas que uno no espera, cosas inadvertidas. Incluso en la grabación del programa a veces ha pasado, una sola vez pasó, que se nos retrasó la hora de la grabación y la autora invitada estaba bastante molesta. Entonces a la hora de empezar a conversar, pues tratamos de calmar un poco los ánimos y sentarnos tranquilos los dos para tener un buen diálogo. El resultado fue muy bueno, los dos nos reímos bastante en esa conversación. Al final nos dimos un abrazo. Entonces yo creo que eso también es importante para una conversación, que haya cierta tranquilidad y una predisposición a saber del otro. En el arte de Eric Duncan de hacer entrevistas, y vamos a hablar de cómo nace Señal Literaria para que esto vaya siendo, digamos, como un cierre necesario, porque Señal Literaria ya es un documento, un registro, una memoria literaria del país. Van algo más de 36, 38 programas para que hablemos de eso, y ya estamos hablando de un país de países, de matices, por medio de
de estas entrevistas y eso te lo voy a agradecer mucho porque mis estudiantes, yo mismo siento que cuando veo señal literaria estoy ante una escuela, ante un laboratorio, ante algo que yo quisiera también hacer y ser, te lo digo Eric, con todo agradecimiento. Al final hay algo que a mí me emociona mucho y te digo que lo espero. Obviamente veo todo el proceso, la evolución, me fijo en qué vas a preguntar después de lo que te respondió, no sé, un amigo entrañable, José Zuleta. También pienso qué es lo que te va de pronto a responder Novara Hayakawa, porque está en la calle, en Cali, ¿cierto? En el Boulevard del Río. Pero también le pongo mucho cuidado como al tono espiritual que sale en la lectura en voz alta del invitado en el estudio. Hablemos de eso que ha pasado y esas anécdotas con la lectura en voz alta, porque te digo, ese cierre, ese final, yo lo recibo como una especie de oración. Aquí Eric me está mandando, yo que amo la palabra, la conversación, me está como abrazando con ese invitado para que me vaya a buscar su novela, sus libros. Eso lo sentí y lo he sentido con mucho. Entonces primero te lo agradezco y contanos las anécdotas que pasan en esa lectura en voz alta y cómo nace también esa idea y por qué hay detrás del misterio, si lo hubiera, del fragmento en voz alta de tus autores en la ocasión y también ahí en el set. Bueno, es que yo creo que ese es como el colofón perfecto, el cierre perfecto de esa conversación, sí. No, y es un cierre y al mismo tiempo una bienvenida, como un punto de partida para que la gente se fije y quiera seguir la lectura que el autor deja inconclusa y en una partecita. El autor la deja en un punto, la idea es que el lector o la lectora la continúe por su cuenta, se sumerja en ese mundo planteado por los autores. Yo creo que ese es como el cierre perfecto de esas conversaciones. Creo que a la gente le ha gustado. Y bueno, todavía se sostiene ya 38 programas después. Creo que la gente espera ese momento de la lectura, que le da ya como un cierre particular a lo que es el programa. Cuando estábamos en el estudio, yo los invitaba a que caminaran hacia la silla huérfana, porque estaba esa silla un poquito ahí aislada, pero ahora pues no pasa eso, entonces los tengo al lado y los invito a que lean ahí mismo. Y bueno, pues yo creo que finalmente es un programa sobre libros, que mejor que un autor leyendo sus propias palabras. Muchas veces no se conserva el registro de los autores leyendo su obra, entonces acá queda finalmente como una pequeña introducción de los autores leyendo sus propias obras. ¿Vos recordás algún pasaje de tus textos? ¿Tenés memoria de algún fragmento? Para que, como si esta fuera la silla huérfana de pura memoria, nos des ahorita para el cierre, que terminemos precisamente algún fragmento para que nos lo regales. No, pero yo lo puedo leer. Sí, me interesaría. Sí, claro. Ve buscándolo. Sí, y Eric, quiero preguntarte, porque ya estamos en el cierre y precisamente nada mejor que el cierre, tu silla huérfana. No es mi silla, es tu silla, pero quisiera ser padrino de la silla huérfana de hoy, sí. Porque estamos en el Rush Literario con el director de Señal Literaria, Eric Duncan. Todos los martes a las 9 de la noche tenemos una cita espiritual con la conversación, con la magia del diálogo y especialmente el respeto frente a la voz de los invitados. ¿Qué pasa en la evolución de la entrevista? ¿En algún momento has necesitado llorar? ¿Has necesitado una pausa, un silencio? ¿Qué le pasa al que entrevista en la evolución de la conversación con el entrevistado? ¿Qué se vive? ¿Te ha pasado algo emotivo, sentimental? Sí, claro, sobre todo cuando ya el autor no estaba, por ejemplo, en el homenaje que le hicimos a Alfredo Molano y a
Germán Castro Caicedo, fue muy emotiva la conversación con Catalina, con su hija, Catalina Castro Blanchet. Pues que yo estaba muy pendiente de la respuesta de ella y me di cuenta cómo el estado de ánimo de ella también fue cambiando en la conversación y cómo al final pues estuvo casi al borde de las lágrimas. Y claro, pues uno también es un testigo y hace parte de la acción. De pensar de que una conversación cuando la vas guiando puede terminar ahí fácilmente, todo depende de lo que tú hagas, ¿no? Y en el programa de Alfredo Molano también eso estuvo muy presente. Primero recuerdo que conversamos con su hijo y con uno de sus mejores amigos sobre el Alfredo, escritor, académico, y la conversación terminó en los domingos de espaguetis en su casa. Entonces el tipo se metía, les cocinaba a todo el mundo, se reía, se emborrachaba. No era un tipo perfecto y no pretendía serlo. Y hoy en día es uno de los grandes autores. Para ese capítulo en particular conseguimos el testimonio de la nieta de él, de Antonia. De Antonio. Que yo creería de que... Cartas Antonia, ¿no? de las Cartas Antonia. Creería que es el único espacio donde ella ha aparecido. Y en el cierre de ese programa ella lee la carta que le escribió. Eso ha tenido una consecuencia, que es que a mí me han escrito varias personas diciéndome que han llorado viendo ese programa. Hace poco, hace como una semana, me volvieron a escribir para decirme lo mismo. Entonces, bueno, pues uno no sabe hasta qué punto ese tipo de situaciones que quedan en un registro audiovisual se sostienen en el tiempo, pero ya ese archivo queda ahí para el que quiera seguirlo frecuentando. Y pues para mí, como interlocutor de todas esas voces que han pasado, creo que de todos me queda un poquito algo. Ahora que decís que te queda algo, el líder de la banda Coldplay, Chris Martin, y creo que eso a veces me pasa a mí también, dentro de la euforia que uno tiene en una conversación, en un taller, en un encuentro, que uno se baja, que uno termina, se apaga la cámara y hay como una ausencia de uno, o uno se siente apagadito. Al final de ciertas entrevistas, de ciertas conversaciones, te has bajado del escenario un poco así, de pronto algo se transformó en vos y no estás dentro de la euforia Duncan o el estado, el mood en el que generalmente te sientes más armonizado. Pues ya luego de esas sesiones lo que queda es cierto silencio también y cierto momento para procesar lo que se conversó, lo que le dijeron a uno ahí, lo que pudo salir, también lo que quedó en el aire rondando y lo que uno también dijo. Es como eso que dices tú, apagar las luces y retirarse en silencio un poco. Eso pienso yo que es. ¿Qué ritual haces después de la entrevista en ese apagar la luz? Ya después, un día así, finalmente, ¿cómo te acompaña lo que pasó? Porque eso no es pasajero. ¿Cómo queda uno en un día después de esos encuentros tan emotivos? Yo me pongo a escuchar música después de que se acabe el programa y voy a buscar un plato, alguno de mis platos favoritos, y ya, no pensar en nada. Después empezará el momento de procesar todo lo que se conversó, pero en el momento ya yo cierro también agradeciendo lo que pasó, agradeciendo cómo se dieron las cosas y también dándome un incentivo a mí, compartiendo conmigo mismo y con la soledad que queda después de todo, ¿no? Es como en los conciertos. El cantante se baja y bueno, vuelve a su vida y a su rutina. Yo pues termino la grabación, se apagan las luces y yo vuelvo a mi casa a seguir mi vida, a retomar, a coger otro libro, a ver quién es el siguiente que viene. Y no para, así no para. No para. Y no paramos, porque esto es las señales de Eric Duncan, señales para perseguir, para salvar la belleza por el oído, la belleza por la conversación. Eric, ¿cómo nació Señal Literaria? ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo se hizo la primera entrevista? ¿Con quién fue? Pero ¿cómo es esa concepción para gestar durante 38 programas tantas conversaciones memorables? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo se hizo? Sí, son muchas conversaciones. Es un registro audiovisual ya bastante amplio. Ya vamos casi para 40. La primera invitada fue Piedad Bonet.
quisimos conversar, empezar el programa con alguien que la gente quisiera, tuviera cosas por decir, con un tema además doloroso como es la muerte de un hijo. No, yo no conocía a Piedad, no había conversado con ella y me la sentaron ahí. Y bueno, con la suerte de que ella es tan abierta que me colaboró mucho en la conversación. Sentí la cosa muy tranquila, sentí que se abrió totalmente. Y yo ya había hecho una lista de posibles invitados. Hice una lista inicialmente de 25, pensando en que esto iba a ser una temporada de 25, pero ya vamos casi para 40. Entonces, pues nada, un día yo recibí una llamada de Señal Colombia de la subgerente María Paula Fonseca y de Holman Mori, el gerente, que me dijeron que tenían un proyecto literario que les gustaría que yo lo dirigiera y lo presentara. Yo ya había conversado con autores antes en prensa, ya había publicado cosas en El Malpensante con Fabio Morábito, cosas con Lucio Ordine en Cambio, había entrevistado a gente como Pepe Mujica en Cambio. Entonces pues yo dije, bueno, la verdad es que no lo pensé mucho, acepté esa propuesta y me empecé a sentar ahí. Y bueno, ese es el espacio que sale ahora y que ustedes ven todos los martes a las 9 de la noche. ¿En qué fecha comenzó todo? Que tú digas, este fue el día en el que se dio, que los astros se juntaron para que empezaran las conversaciones memorables. Pues que no recuerdo exactamente el día, yo sé que fue finalizando mayo del año pasado que me hicieron esa propuesta. Luego yo empecé un proceso de empalme con los productores y gente que querían aterrizar el proyecto. Claro. Y luego la primera grabación fue como comenzando julio, ponle 3 de julio del año pasado, la primera grabación. Y bueno, de ahí en adelante pues no ha parado, con una frecuencia alta, semanal. ¿Y la exigencia hoy cómo es? O sea, tenemos Señal Literaria ya como algo que está posicionado, es un ritual para muchas personas. Les contamos a nuestros amigos de Rush Literario que ahorita cuando llegamos a este espacio de la Filbo, se te arrimaron, te acogieron 2 mujeres y fue muy bello ver para los que estábamos ahí cómo valoraban y cómo te apreciaban. Ahora que estás así y que el programa goza de esa pasión, ¿qué es lo que ahora, digamos, sentís que va, para dónde va Señal Literaria? Y quienes no han visto, pues la Señal Literaria pueden empezarla a ver desde ahora en Señal Colombia en vivo, pues en vivo en la transmisión, el pregrabado que se hace los martes a las 9. Recibir lo que recibiste de estas mujeres ahorita, ¿cierto? Y lo que estás sintiendo, ¿para dónde va? ¿Cómo ves el panorama de Señal Literaria, Eric? Pues yo creo que ya se ha consagrado y consolidado como un espacio literario importante en nivel nacional. Los autores y las autoras están pendientes de lo que está pasando con Señal Literaria. Las editoriales están pendientes, los editores converso con ellos, me dicen, bueno, tenemos esto, ahí está el autor disponible, te podemos mandar los libros. Entonces ya es una dinámica como de conjunto que se ha venido creando, en la que no estoy yo solo en Señal Colombia, sino que ya la gente del mundo editorial está muy conectada a lo que está pasando con el programa. Yo creería que por eso mismo que ha pasado, pues el programa va a estar un tiempo más acompañándolos. Claro. Todavía falta gente que no ha pasado, hay gente consolidada que no ha pasado, hay gente que va en camino que merece ser mostrada. Entonces yo creo que estaremos un tiempo más en esa labor literaria de llevar esas conversaciones. Como televidente, Eric, te digo, y también como un fervoroso del programa, yo siento que Señal Literaria en provincia, en nuestras ciudades intermedias, es necesario. Creo que en ciudades del eje cafetero, incluso por ejemplo del sur del país, cumpliría en Pasto, en Popayán, una fuerza espiritual para acompañar a los jóvenes, a la gente que está creando en esas ciudades, en el Caribe, en la Orinoquía, en la Amazonía. Creo que Señal Literaria es una señal para irradiar
a todos los departamentos, porque siento que cuando sales con tu equipo a los lugares, como ahora en el Caribe, por ejemplo, uno siente que está el país más allá del set. Entonces, creo que para mí siempre es un regalo ver a Colombia en señal literaria, ver a Señal Colombia en señal literaria, ahí, afuera. Lo disfrutaré mucho. Te vamos a pedir que en la silla huérfana que tú has bautizado, hoy acá, bellamente, este es un domingo, tenemos un panorama maravilloso. Yo creo que esto es un escenario. Cuando ves a esta gente, todo esto y tantos años también tuyos en la Filbo, ¿cómo se ve desde aquí la Filbo? ¿Cómo la ves después de estos años? Pues yo creo que esto cada vez se consolida más como un espacio que crea una cultura de la lectura y una cultura de amor al libro muy bonita. Y yo pensaría que construir una cultura de paz en Colombia no solo pasa por la ausencia de conflicto, sino por este tipo de cosas, porque hay una promoción de la lectura, de la literatura, de las artes. Creo que todo eso finalmente nos dice mucho la condición humana y nos llena especialmente. Entonces es muy bonito que haya un espacio como este y que la gente se entusiasme a venir en cantidad. Ríos y ríos de gente. Exacto. Y es la paz del escuchar a los otros, a los que no piensan como nosotros, la paz de juntarnos sin odios. Así es. Creo que, y uno lo siente en tu programa, una señal literaria tranquila, serena. Bueno, tenemos la silla huérfana para que hagamos este cierre a la manera del método Duncan. Yo creo que amigos, ha sido uno de los programas que más me ha conmovido, porque siento que entrevistar al entrevistador tiene también un regalo poético, es un juego, es una metaficción. ¿Cómo te has sentido, Eric, de entrevistador a entrevistado, ser entrevistado? ¿Qué tiene de especial? No, muy bien, y con un conversador como tú, pues eso es, creo que muy positivo para cualquiera. Y bueno, yo la verdad estoy ya más acostumbrado a estar en tu posición que en esta en la que estoy. Sí. Pero bueno, eso habla finalmente de lo valioso de tener a un entrevistador y un interlocutor respetuoso y que sepa llevar la conversación. Bueno, entonces vamos a hacerle un primer plano a la silla huérfana. Adelante, Eric Duncan con su voz para despedir este rush literario con el director de Señal Literaria, Eric Duncan. Bueno, voy a leer primer párrafo, un par de párrafos de la crónica, el perfil que le da inicio al libro que recopila algunos de mis textos, Soñé que nadie moría en la víspera, que es Adiós General Sandúa, el habitante de calle del que les hablé, que permanecía ahí en la calle, en la 16 con Jiménez, y quería ser recordado como el santo de la paz. Dice: lo vi por última vez en una mañana de abril del 2017. Estaba sentado en el bordillo de un jardín que tomaba como asiento improvisado, pero en realidad lo que sentí en ese momento fue algo muy distinto. Lo veía sentado en el bordillo de sus últimos años y sus ojos se cerraban por el sueño. Me vio y me saludó. Luego se echó a reír con inocencia. Aunque los encuentros habían sido pocos, recordaba mi nombre. Estuvimos charlando toda la tarde. Conocí su historia y el lado B que todo relato de vida guarda, oculto como en un relicario. Se hacía llamar General Sandúa, pero su verdadero nombre era Aníbal Muñoz, un hombre menudo y chiquito que no pasaba del 1,60 m, que llevaba entre pecho y espalda un corazón tan grande que a ratos yo pensaba que no le cabía en el cuerpo y que, para compensar la estrechez de su caja torácica, botaba por la boca en pequeños pedacitos cada vez que tosía. Me contaba sus historias sobre la defensa aguerrida que hacía de los demás habitantes de calle, sus amigos, con discursos y arengas que utilizaba para mediar ante cualquier atropello, especialmente el de las autoridades. Aunque soy un hombre que ama al pueblo y quiere la paz, soy consciente de que todos los políticos,
Toditos han intentado tenerme de su lado. Yo los acompañé a todos, pero al final siempre me fui con los que no se olvidaban de nosotros, los pobres. Un general del pueblo, eso soy. Por allá, el general del pueblo seguramente, don Aníbal, miremos, posiblemente don Aníbal, hay un general del pueblo en cada uno de estos amigos de la Filbo, de los lectores. Te agradezco mucho, Eric, por haber compartido ese texto con esa intención de que ese general nunca muere. Siento que es uno más de esos hombres que quiere también la paz, y la paz conversada, y la paz que generan las lecturas con amor, con respeto. Y esto es el Rush Literario, el método Duncan, cómo ser entrevistado cuando las entrevistas han dejado señales para que podamos encontrarnos como colombianos, como amigos de la lectura, en esto que se llama La Filbo 2025 con Eric Duncan. Que la señal literaria se parezca también a la señal de los que amamos, de los que defendemos la belleza. Gracias, gracias Eric. Gracias a ti, William, por esta buena conversación. Muchas gracias. Mira.